Bien, estamos ubicados en Castelló de la Plana, en la sede de la Universitat Jaume I, donde hace pocas horas, incluso pocos minutos, podemos decir, acaba de ponerse en marcha, se ha procedido a la inauguración de esta quinta edición del Congreso Internacional de Carreras por Montaña, un congreso organizado por el Servei d'Esports de la Universitat Jaume I, como he dicho, en colaboración con Peñagolosa Trails. Un congreso que se está celebrando desde este 21 al 23 de octubre, precisamente en esta magnífica ciudad. Un congreso que vuelve a ser un referente en el mundo del trail a nivel no tan solo nacional, incluso a nivel internacional. Este evento, además, hemos de decir que cuenta con el apoyo a nivel institucional de la Diputación Provincial de Castellón y de la Generalitat Valenciana, así como con el patrocinio de la Cátedra Endavant Villarreal Club de Fútbol de l'Esport. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer es hablar con Frederic Sabaté, a quien presentamos en un instante. Frederic Sabaté es docente e investigador en la Facultad de Ciencias del Deporte de Font-Romeu, en Francia. Frederic, encantado de saludarte, muchas gracias. Igualmente. Bueno, lo primero, por cierto, hay que decir que precisamente mañana Frederic va a ofrecer una de las ponencias de este congreso, de la que ahora hablaremos de alguna forma, haremos un avance de contenidos. Una ponencia que lleva por título Factores de rendimiento en trail, influencia de la distancia y diferencias versus la carrera en ruta. Pero antes me gustaría, Frederic, que hicieras un breve perfil tuyo a nivel profesional. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu labor dentro del mundo de la docencia, de la investigación y evidentemente del trail? Pues bueno, como has dicho hace un momento, soy ahora docente e investigador en la universidad es la Universidad de Perpiñán, pero la facultad está en Font-Romeu, en los Pirineos. Tengo la suerte de estar allí de docente e investigador. Si a la gente le suena Font-Romeu es porque allí Francia, el Comité Olímpico francés, si no me equivoco, tiene un centro de entrenamiento en altitud. Entonces hay muchos deportistas que van allí, entrenan en altitud, y además es donde estudió la carrera de Ciencias del Deporte, por ejemplo, Kilian Jornet. Y sí, está... te lo iba a decir, ¿eh? Justo. Es una de las referencias del propio Kilian. Pues está allí, tengo la suerte de que como alumnos tengo a muchos corredores de trail y mucha gente que hace deportes de montaña, también mountain bike y bueno, otros deportes de montaña, claro. Esquí. Y antes de esto, este puesto de trabajo empezó en septiembre, pero antes de esto, los últimos 3 años y 8 meses los pasé en la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne, también en Francia, donde bajo la dirección de Guillaume Millet realicé mi tesis doctoral. Y un poco lo que voy a presentar son mis estudios de la tesis doctoral, en los que estudiamos tanto el efecto de la distancia, sobre todo de las carreras de montaña en ultramaratones o ultratrails, sobre la fatiga, cuáles son los factores del rendimiento que influencian, o los factores fisiológicos que influencian el rendimiento en estas carreras en función de la distancia. Ahora vamos a comentar algunos detalles más de esta ponencia, pero antes, aunque sea a modo de curiosidad, Frederic, ¿tú eres corredor? ¿Tú corres también? Yo soy corredor, ojalá corriese más. Últimamente tengo algún problema de lesiones que me llevan así un poco más de un año por el camino de la amargura, pero sí. Bueno, ¿eres corredor de montaña, de trail? Ambas. Soy de Valencia capital, entonces siendo de Valencia sobre todo he corrido ruta y competir sobre todo he competido en ruta, pero he practicado mucho trail y por cuestiones de lesiones no he podido correr más últimamente. No sé, Frederic, por qué será, pero muchos de los que somos corredores, digamos, en ruta, tarde o temprano acabamos siendo corredores de montaña, ¿no? Sí, además a mí siempre me ha gustado mucho la montaña y yo siempre, últimamente en la montaña soy más caminante que corredor por eso. Con suerte este invierno seré más esquiador, ya que tengo la oportunidad. Claro. Frederic, vamos a ver, tú eres de Valencia, acabas de decir. Sí. ¿Cómo es que estás en Font-Romeu? Es decir... La historia ahí es larga. Pues yo, siendo de Valencia, habiendo hecho el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Valencia, después hice un máster en Canadá,
en la Universidad de Calgary. Ajá. Y estando allí, Guillaume Millet era profesor en la Universidad de Calgary. Cuando yo acabé el máster, Guillaume Millet se volvió a Francia, a su universidad de origen antes de irse a Canadá. Claro. Y entonces... Perdona, Sí. ¿quién es el señor Millet? Para que todo el mundo lo sí. entienda, claro. Guillaume Millet, Porque que haces referencia a él, pero Sí. mucha gente no sabrá de quién estás hablando. creo que lo he dicho antes cuando me he presentado. Guillaume Millet fue mi director de tesis doctoral y Guillaume Millet Ajá. es uno de los investigadores más Ujú. importantes en cuestiones de trail, Muy que más ha bien, estudiado sobre bien. todo en ultramaratones, en carreras de ultradistancia, pues a nivel mundial de los Claro. que más ha No, estudiado. te he preguntado antes si eras corredor, porque quizá mucha gente piensa o asocia la idea de que para ser, por ejemplo, como es tu caso, investigador, o el caso de tu director, pues piensan que para ser investigador, para ser docente, tienes que ser previamente haber pasado por una fase de corredor. ¿Se puede ser investigador, se puede ser docente sin haber sido corredor antes? En el mundo del trail, por Sí, ejemplo. en el mundo del trail. Cogiendo exactamente el caso de Guillaume, si no me equivoco, hizo al principio de los años 2000 hizo una vez sexto en el Ultra Trail del Mont Blanc, una vez séptimo, si no me equivoco, y una vez tercero en Tour de Géants. Queda resuelta la duda, entonces. Él era corredor de Ultra Trail bueno, además. Además de los buenos. Yo nunca he sido tan Claro. bueno, pero yo creo que para serlo sin haber hecho deporte, o sea, no hace falta estar a ese nivel, no hace falta correr a ese nivel. Claro. Yo, por ejemplo, nunca he hecho una carrera de ultradistancia, aunque investigo en ultradistancia, pero sí que hay ciertas cosas que hay que entender que tal vez se podrían hacer, pero que no se pueden, sobre todo con el trato muchas veces con los participantes que Sin vienen duda. a hablar con nosotros. Si no se ha participado un poco del deporte, no se les entiende bien. Hay que haberlo vivido, Exacto. hay que haber experimentado esos momentos, sensaciones, porque el mundo del trail cada vez es más complejo. Sería otro tema a abordar, pero empezó siendo, entre comillas, permíteme la expresión, hace unos años una moda. Sí. Y hoy en día yo creo que ya es un deporte absolutamente consolidado, ¿verdad? Y que está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Sí, y justamente eso, ha tenido esa progresión enorme. De hecho, en nuestro laboratorio, en mi antiguo laboratorio, el de la Universidad Jean Monnet, cada vez hay más, o sea, se acabó mi tesis, ahora ha salido una tesis nueva y tenemos una estudiante que también está estudiando cuestiones de relaciones o diferencias entre trail y carreras de ruta para intentar entenderlo mejor. Y respecto a lo que decías antes, yo pienso que es bastante importante el entender un poco el deporte desde dentro, sobre todo para plantear las preguntas adecuadas, porque si no estamos un poco perdidos, porque son los mismos atletas, los mismos entrenadores los que tienen preguntas que tenemos que intentar, a las que tenemos que intentar dar respuesta. Vamos a entrar un poco más a fondo en tu ponencia, en tu estudio, pero así a grosso modo, ¿no? Un corredor se pone sus zapatillas, se va a correr por la montaña y ya es un corredor de trail. Es decir, a ese perfil, ¿qué le faltaría para que se pueda considerar un corredor de trail con todas las consecuencias? A diferentes niveles. ¿Qué perfil harías tú de los conceptos mínimos básicos para que un corredor se considere un corredor de trail? Yo creo que, o sea, es una pregunta bastante filosófica la que me has hecho y aún así, no sé yo si, especialmente si yo soy quien para decidir quién entra en los criterios de corredor de trail y quién no. Yo creo que en general, o sea, es un poco como quién es un montañero o quién es un senderista, que una persona que va a la montaña es un montañero, una persona que hace senderismo es un senderista. Y que, pero esta sería una definición muy básica, muy simplista. Sí, exacto, que no es necesario ser especialmente elitista, entonces yo considero que cualquier persona que corra por la montaña o que corra por el monte es un corredor de trail. Luego ahí podríamos hablar de distintos niveles de preparación, de seriedad, de gente que se lo toma con... Un poco por ahí va la pregunta. Entonces, es decir, condiciones físicas, digamos, mínimas, el aspecto mental, que es importante. Hacemos un breve dibujo de ese perfil. Pero los corredores de trail en general, por ejemplo, los que hemos estudiado nosotros, que pues eso, yo al final creo que en mi tesis había corredores de trail más de 100. En los diferentes estudios son todos corredores que, eso, mentalmente, o sea, o desde el punto de vista del hobby les gusta la montaña, les gusta el deporte de resistencia, pero yo diría que sobre todo les gusta la montaña y que van a la montaña. Para ellos ir a la montaña es importante y van a la montaña, entrenan en general 3-4 días a la semana como mínimo. Los que son de más nivel entrenan más veces, muchas veces alternan también con otros deportes, pero sobre todo yo diría que lo que les une más es eso, esa parte de que
van a la montaña, y de los que me he encontrado hay muchos que igual algunos están más centrados en la competición en trail, pero Sí. en general, igual esto es una cuestión cultural francesa, les gusta ir a la montaña, hacen mountain bike, hacen alpinismo, todo esto no son condiciones necesarias para ser corredores de trail, pero son cosas que se unen y que... Frederic, ¿hasta qué punto podríamos hacer una gran diferenciación? El corredor de trail que se entrena para competir y el corredor de trail, entre comillas, más filosófico, que simplemente va a correr por la montaña porque le gusta. Sí, es posible, y además, por ejemplo, eso pasa muchas veces, que hay, pues, he conocido a muchos triatletas o corredores de ruta que alguna vez van a la montaña porque le gustan, y luego está la gente que quiere rendir en la montaña. Hay gente que lo que le gusta es moverse rápido en la montaña, y correr es el medio para moverse rápido en la montaña. En invierno es esquiar, pero lo que les gusta es esa sensación de esfuerzo, de estar... O sea, que por ejemplo no les gusta la escalada en la cual el que está asegurando está media hora esperando, mirando al otro, mirando a ver si va o no. El factor movilidad. Es el factor estar moviéndose todo el rato, estar progresando, moviéndose, sea cuesta arriba o cuesta abajo. Creo que lo que más les une es que quieren ir a la montaña y moverse en la montaña como sin parar. Moverse rápido. Sí, esto, claro, surgen muchos conceptos que requerirían otras entrevistas, ¿no? Pero el hecho de, como tú dices, moverse rápido se puede asociar con el minimalismo. Es decir, el minimalismo en la montaña implica que llevas menos carga para moverte más rápido, ¿no? Sí, en efecto. Y además creo que es una cuestión que se ve ahora mismo con el material. O sea, cada vez hay más empresas. O sea, hace poco vi, no sé si debería decir nombres de marcas o no, pero que, pues, por ejemplo... de North Face, fui a la tienda de The North Face en Andorra porque estuve recientemente, y en la tienda de The North Face en Andorra tenían una bota nueva que han sacado, pero que no es una bota de caña alta, pero es una bota cramponable, que es como una mezcla entre una zapatilla de trail con una cubierta por fuera para ir a la montaña, pero con mucho más ligero, que es una mezcla como entre una zapatilla de correr y una bota de montaña. Lo que pasa es que en este concepto del minimalismo hemos de ir con mucho cuidado, porque ha hecho mucho daño a aquellos corredores que lo malinterpretan. Sí, y por supuesto, y ahí está cada uno a la hora de tomar sus decisiones de cuánta experiencia tiene y cuánto material puede llevarse o no puede llevarse, porque claro, a menos material implica siempre más riesgo. Y evidentemente el trail, la montaña, como concepto, genera peligros potenciales que a veces incluso nosotros los infravaloramos. Sí. Y eso es muy grave, muy serio. Y por supuesto, y eso pasa en la montaña. En el trail se aumenta un poco, se exacerba un poco por el hecho de que se va más rápido. Como se va más rápido, se pretende correr más, tener más prisa, llevar menos material. Pero sí, o sea, yo he visto casos de... recuerdo un día estando en Pirineos, de que bajaba gente por un lado y que mi novia y yo nos dimos la vuelta, pero mientras tanto unos chicos que venían dándose la vuelta también decían uno se había caído, y cuando nos enteramos luego vimos que había fallecido por una caída, que era una cosa que no parecía que fuera nada especialmente especial, nada especialmente complicado, que podría haber sido una caída tonta, y en este caso iban haciendo, o sea, llevaban botas de alpinismo y todo, pero que eso, que puede ser una caída, y claro, en el trail ese peligro se multiplica. Sin duda. Porque se intenta ir más rápido, y además porque se lleva menos material. Y por el terreno. Exacto. Por el tipo de terreno. Decías antes que estás medio lesionado, ¿verdad? Sí. ¿Qué modalidad, al menos potencialmente, genera o provoca más lesiones? ¿Correr en ruta, correr en asfalto o correr en montaña, el trail running? La verdad es que es una pregunta bastante buena, y no estoy seguro de si hay datos publicados realmente de cuáles son, pues eso, los índices de lesiones por cada 100.000 horas, pero en general la sensación que se tiene en general, y la sensación que tienen los corredores, y la sensación que tengo yo también y todo el mundo con la que he hablado, es que la ruta es mucho más peligrosa por ser mucho más repetitiva. O sea, de hecho, ahí están... Y por la superficie sobre la que se corre, que acostumbra a ser asfalto. Sí, y están los dos tipos de... O sea, hay dos tipos de lesión diferentes. Están las lesiones concretas de un impacto en un momento, lesiones agudas, o las lesiones crónicas que vienen de la carga. El asfalto es mucho más... O sea, el correr en ruta, el correr en asfalto es mucho más peligroso desde el punto de vista de la carga repetitiva sobre una superficie dura. Y en el trail tienes mucha más variabilidad, eso es una ventaja, pero en cambio tienes más riesgo de una torcedura de tobillo o una caída. Correcto. Factores de rendimiento en trail.
es el título genérico de la ponencia que vas a desarrollar aquí en el quinto Congreso Internacional de Carreras por Montaña. ¿Cuáles serían los principales factores de rendimiento que influyen en cuanto al resultado final de una carrera por montaña? Pues en este caso creo que lo primero es caracterizar un poco a la población con la que hicimos el estudio. Y cuando estudiamos esto lo hicimos en el Ultra Trail de Mont Blanc, sí. y allí... ¿De este año? En 2019. En 2019. En 2019, el último antes de la pandemia. Entonces allí tomamos, si no me equivoco, un total de 75 o 76 corredores, no estoy seguro de cuántos había al final, pero más o menos esos números, y estaban repartidos en 5 carreras diferentes, que eran la MCC, la OCC, la CCC, la TDS y la UTMB. Esos son muchas siglas, pero cada una tiene una distancia distinta, exacto, etcétera. pero las dividimos en 3 grupos. Las carreras que llamábamos cortas, que eran una de 40 y una de 55 kilómetros, la media, que es la CCC, que tiene 100 kilómetros, y las largas, que son 145 y 170 kilómetros. Entonces las repartimos en esos 3 grupos. Para que nos hagamos una idea, 40-55, 100 y 145-170. Sí. Y entonces dividimos a los corredores que habían, y teníamos corredores de todos los niveles. Teníamos un corredor que había hecho podio en el UTMB en el pasado, una corredora que tenía la esperanza de hacer podio en la CCC, pero acabó retirándose, pero corredores así de buen nivel. De buen potencial. Sí, y a la vez teníamos a corredores que en el UTMB llegaron un cuarto de hora o 20 minutos antes del corte, que son, no me acuerdo exactamente, pero 45-46 horas. Sí. Es el corte del tiempo máximo que pueden hacer. Y teníamos varios que llegaron en la última hora o 2 horas. Entonces teníamos un rango ancho. Esto es importante porque los factores del rendimiento no son los mismos si queremos diferenciar a una población así o a un grupo ancho que si queremos coger solo a los mejores. Claro. O sea, no es lo mismo lo que me diferencia a mí del que gana el UTMB que lo que diferencia al que gana el UTMB del segundo. Entiendo. Entonces ahí se lo están jugando. Las diferencias son mucho más pequeñas y mucho más finas. Bien. Pero dicho esto, estudiamos muchos factores distintos y que incluían pues el consumo máximo de oxígeno. Durante el test de consumo máximo de oxígeno, que no sé, los oyentes si están relacionados con un test de consumo máximo de oxígeno, es el típico test de una prueba de esfuerzo. Cada minuto sube la velocidad, lo hicimos corriendo cuesta arriba para que fuera más específico del trail. Y entonces eso, pues la velocidad máxima en el test también era uno de los factores que consideramos. Los umbrales, el primer umbral y el segundo umbral, también los consideramos, y la economía de carrera también. Bien. Y luego consideramos... ¿Esto a través de una prueba de esfuerzo? Sí, básicamente una prueba de esfuerzo como la que se puede hacer... o sea, la hicimos específica, tenía una parte primero en llano para medir la economía de carrera corriendo a 10 kilómetros por hora, y luego corrían cuesta arriba, a velocidad cada vez más alta. Bien. Y además de esto, pues introdujimos otros factores como factores neuromusculares de la fuerza del cuádriceps haciendo una contracción isométrica sin extender la pierna, pero haciendo la máxima fuerza posible. Y también había un test haciendo un sprint en bicicleta para medir la potencia máxima y la fuerza máxima de contracción de forma dinámica. Y entonces medimos todos estos factores y lo que hicimos luego fue ver cuáles son los que tienen la mejor relación con el rendimiento en cada distancia. Una pregunta, en este criterio de selección de estos corredores que se sometieron a este estudio, ¿el factor edad lo considerasteis de alguna forma o no tenía ahí ningún tipo de interés? Ahí el factor edad estaba simplemente, o sea, había tanto corredores como corredoras y el factor edad estaba limitado simplemente por arriba. No recuerdo ahora mismo cuál era la edad de corte, pero no estoy seguro. O sea, los corredores de trail tienden a ser relativamente mayores, pero no estoy seguro si cortamos a... O sea, sé que mayores de 60 no había ninguno, entre 50 y 60. No estoy seguro si cortamos en 50, en 55, pero... Queda claro. Estos factores que se han incluido en la investigación, de todos ellos, de todos los que hemos comentado, ¿cuál sería el más determinante? El factor clave. Los factores más determinantes, sin duda, ahí son el consumo máximo de oxígeno y la velocidad máxima alcanzada en el test, que es lo que muchas veces se llama como velocidad aeróbica máxima. Pero bueno, esto, la terminología da igual, pero es la velocidad máxima que se alcanza. Consumo máximo de oxígeno y velocidad máxima.
el consumo máximo de oxígeno, que parece que es el factor primordial, puede entrenarse, es decir, un corredor de trail puede mejorarlo con un entrenamiento específico, y si es así, ¿esto qué consecuencias va a tener en su rendimiento a posteriori? Pues sí, puede entrenarse. Las ganancias en consumo máximo de oxígeno, hay mucha discusión en la literatura de cuánto se puede ganar. Si no me equivoco, el estudio que ha visto las mayores ganancias en personas que no estaban completamente desentrenadas al principio eran unas ganancias de un 44% del consumo máximo de oxígeno, pero eso es un solo estudio. A lo mejor el segundo tiene un 28%, una cosa así. Y normalmente lo que se tiende a decir es que se puede mejorar aproximadamente un 15% respecto a tus valores de no estar entrenado. Se puede mejorar, perdón, un 15% aproximadamente. ¿En qué margen de tiempo? En poco tiempo. ¿Eso de qué depende? Es decir, ¿la capacidad de mejora de qué depende? La capacidad de mejora parece ser, por lo que se sabe, o sea, estamos hablando de muchas cosas en las que la ciencia no sabe exactamente la respuesta. Claro. Entonces, pero en general... Pero para eso estáis vosotros, claro, los investigadores. Por supuesto, para investigar. Sí, el asunto está que no lo sabemos todavía, pero te digo, lo que se sabe por ahora y lo que es más o menos el consenso en general es que ese entre un 10 y un 20%, te he dicho un 15%, se suele ganar en los primeros 6 meses de entrenamiento. A partir de ahí, el consumo de oxígeno normalmente se mide relativo al peso, entonces tú consumes tantos mililitros de oxígeno por minuto y por kilo de peso. Entonces, la forma más fácil de mejorarlo es perder peso. Entonces, con la pérdida de peso, a partir de ahí se podría mejorar, pero lo que es la capacidad absoluta de tu cuerpo de utilizar oxígeno, parece ser que es mucho más difícil de mejorar. Aún así, parece ser que con el entrenamiento, o sea, el aumento de la carga del entrenamiento, tanto el volumen como la intensidad. Pero entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento? Quiero decir, ¿es un entrenamiento específico? ¿El perfil del corredor de trail necesita un tipo de entrenamiento, pregunto, personalizado para conseguir esa mejora en el consumo de oxígeno? ¿Cómo funciona esto? Sí, vale. Esta es una pregunta en la que, o sea, me estás intentando ahí buscar una respuesta concreta, no lo sé, pero es que lo que ocurre es que no hay una respuesta concreta por cómo se hace la investigación. Porque, por ejemplo, una cosa que ocurre es que la mayor parte de las investigaciones son a relativamente corto plazo. Duran entre 2 y 4 meses. Entonces, si entre 8 y 16 semanas. Entre 8 y 16 semanas, la forma más efectiva para mejorar el consumo máximo de oxígeno parece ser que es hacer entrenamiento de alta intensidad a intensidades próximas al consumo máximo de oxígeno. Entonces, si corres en llano, digamos, a 4 minutos el kilómetro y llegas a tu consumo máximo de oxígeno, pues hacer series de, pues el entrenamiento típico en la literatura es a lo mejor 4 veces 4 minutos a esa velocidad. Lo que ocurre es que eso es en estudios cortos. A la vez, lo que pasa es que es probable que el entrenamiento de baja intensidad y simplemente la acumulación de volumen también tenga estos efectos, pero que sean efectos mucho más lentos, aunque con un efecto que tarda mucho más en verse. Bien. Pero lo que suele pasar, de todas formas, es que cuando una vez los corredores llegan a un buen nivel, a un nivel de élite, les cuesta mucho mejorar su consumo máximo de oxígeno. Claro, entiendo. Frederic, diferencias que existen y que se han valorado en este estudio en relación a la carrera tipo trail y la carrera en ruta. Por ejemplo, factores como los que estamos comentando, consumo máximo de oxígeno, velocidad, fuerza, potencia muscular. ¿Hay factores diferenciales entre el trail y la carrera en ruta? Y una cosa más en este mismo sentido. ¿La distancia realmente influye? Y si lo hace, ¿de qué manera? Pues entonces, esto es más o menos como empezaré mi ponencia de mañana. En ruta parece ser que está bastante claro cuáles son los factores que influencian. Además se saben desde hace mucho tiempo, pero hay 3 factores principales, que son el consumo máximo de oxígeno, la economía de carrera y luego lo que se llama la utilización fraccional del consumo máximo de oxígeno, que es simplemente qué porcentaje de tu consumo máximo de oxígeno puedes sostener para una carrera determinada. Por ejemplo, si tú tienes 2 personas con el mismo consumo máximo de oxígeno y la misma economía de carrera, la economía de carrera es cuánta energía gastas para consumir un kilómetro, ¿vale? Pues si tienes 2 personas con el mismo consumo máximo de oxígeno y la misma economía de carrera, si una de ellas puede mantener en una carrera de 10 kilómetros el 90% de su consumo máximo de oxígeno y otra el 85%, el que puede conseguir el 90% ganará. Claro. Esta utilización fraccional viene sobre todo determinada por los umbrales.
Entonces el segundo umbral es lo que marca la intensidad que es sostenible a pasar a no ser sostenible. La mejoría en cuanto a la capacidad máxima de consumo de oxígeno está siempre en relación a la economía de carrera, o pueden ser dos aspectos que vayan, digamos, que no vayan coordinados entre sí. Pueden ser aspectos completamente distintos. De hecho, uno de los estudios más famosos al respecto, que lo hizo Andy Jones de la Universidad de Exeter, y estudió longitudinalmente durante 10 o 12 años de su carrera a Paula Radcliffe, que la anterior corredora que tenía el récord del mundo de maratón. Y entre los 18 años y los pues debieron de ser 28 o 30 cuando hizo el récord del mundo de maratón, su consumo de oxígeno varió muy poco de un año a otro. Siempre estuvo entre 73 y 76 mililitros por kilo por minuto. Sí, en cambio, durante todo ese tiempo, una progresión muy clara en la que cada vez utilizaba menos energía para correr, mejoraba su energía de carrera. Entonces, la mayor parte de su mejora en el rendimiento no vino de una mejora en el consumo máximo de oxígeno, que estuvo relativamente constante, sino de ese, con el mismo consumo máximo de oxígeno, puedo correr más. No sé, Frederic, si podemos dar alguna pincelada sobre, desde el punto de vista tuyo como docente e investigador, sobre cómo podemos mejorar nuestra economía de carrera. ¿Es difícil? ¿Es complicado esto? Esa es otra cuestión. La literatura científica ahora mismo lo que marca que son los mejores tipos de entrenamiento para mejorar la economía de carrera son, uno, repetir el gesto muchas veces, es decir, correr más. El volumen de entrenamiento parece ser que tanto la gente que en un momento dado entrena más, como la gente que lleva más kilómetros acumulados en su historia deportiva, tienden a tener mejor economía de carrera. Y luego lo otro que parece ser que funciona bastante bien es el entrenamiento de fuerza con cargas pesadas, o sea, de pesos altos y pocas repeticiones. Bien, entrenamiento en gimnasio, para entendernos. Sí, exacto. Utilizando pesas. Sí, entrenamiento en el gimnasio de pesas en una sentadilla. Si puedes hacer, a lo mejor si puedes hacer 8 repeticiones, hacer 6, que son entrenamientos pesados. Pero esto es algo que muchos corredores lo obvian. A muchos corredores no les gusta el gimnasio, les gusta correr. Y esto a la larga les perjudica. Es posible que les perjudique tanto desde este punto de vista como desde el punto de vista de las lesiones. A la vez también hay numerosísimos ejemplos de corredores muy buenos, o sea, de hace poco, Kipchoge, que tiene el récord del mundo de maratón, su entrenamiento de fuerza parece ser que es una clase dirigida en absoluto fuerzas pesadas. Claro, pero estamos hablando de Kipchoge o de Kilian, que son fenómenos de la naturaleza, es decir, no hay dos Kilian y creo que no hay dos Kipchoge, es decir, están fuera de contexto, ¿no? Sí, por supuesto, pero no sirven como referencia. Lo que quiero decir es que, totalmente cierto, no sirven como referencia, pero por otro lado quiero decir que el entrenamiento de fuerza que no es indispensable para ser un buen corredor. Bueno, ahí la genética, que sería otro tema, exacto. juega un papel por fundamental. Pero yo en general recomendaría a los corredores que realicen entrenamiento de fuerza, aunque sea por mantenimiento de la masa ósea, de la masa muscular, porque no vamos a vivir de esto, y por salud. Claro. Me gustaría, ya antes de concluir, Frederic, que nos hicieras una especie de resumen final, de conclusiones, digámoslo así, de este estudio que mañana vas a presentar aquí en el Congreso. ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué conclusiones habéis extraído? Pues bueno, eso. Lo que concluimos fue que la parte más importante de este estudio, y luego una parte de otro, porque es una continuación, porque lo que hice después fue reanalizar unos datos del Ultra Trail del Mont Blanc de 2009, en el cual también hicieron un estudio en mi laboratorio. Yo no participé en él, demasiado joven, pero también hicieron ese estudio. Porque lo que encontramos nosotros, o sea, nuestra idea era ver cuál es el efecto para cada distancia de los factores de rendimiento. Y lo que sí que encontramos fue que para las distancias de 40 a 55 y de 100 kilómetros, el consumo máximo de oxígeno era un factor importante. Pero para la carrera de 145 y de 170 no encontramos ninguna relación. Seguramente por cuestiones estadísticas y de la distribución. Entonces, lo que ocurría hasta ese momento es que la carrera más larga para la cual se había demostrado algún efecto del consumo máximo de oxígeno o de cualquier otra variable es la CSP, la de 107 kilómetros, que en el estudio de Nacho Martínez, que está aquí hoy. Entonces, ahí es lo que se había visto, y yo luego, al reanalizar los datos, observé que en el Ultra Trail del Mont Blanc de 2009, incluso ahí que había un mayor número de corredores, que pensamos que era el factor principal, ahí también vimos que el consumo máximo de oxígeno es el principal factor. Lo que concluimos así es que
el potencial de rendimiento, por lo menos. Tal vez no sea tu rendimiento exacto, pero el potencial de rendimiento que tienes en las carreras de montaña, hasta como mínimo 160, 170 kilómetros, sigue estando determinado por el consumo máximo de oxígeno, que en general eso es por tu forma física aeróbica. Sigue siendo lo más importante. Sí, una última cuestión, porque estudios como este, en el cual tú has participado directamente y que, como he dicho, va a presentar mañana aquí en la sede de este 5º Congreso Internacional de Carreras por Montaña, mucha gente se pregunta, en especial los que somos corredores, nos preguntamos, bueno, se ha hecho este estudio, se ha trabajado a fondo, como hemos dicho, factores de rendimiento en trail, influencia de la distancia, diferencias versus la carrera en ruta, etcétera. Nos has avanzado algunas conclusiones. Todo esto luego se traduce en la práctica de alguna forma, es decir, ¿qué utilidad tiene si es que la tiene a posteriori, una vez ya el estudio se ha concluido, tenemos los datos, tenemos, en fin, las conclusiones finales, etcétera? ¿Qué pasa con todo esto? Sí, este es el objetivo. De hecho, yo, por ejemplo, mi práctica lo que he visto es que luego, por ejemplo, al colgar los artículos me los han pedido muchas veces y me los han pedido no solo investigadores, otros investigadores que lo quieren, sino gente que son entrenadores, que quieren saber qué es lo que pasa aquí, qué es lo que hemos visto, porque nuestros resultados, que es lo que ocurre con todos los estudios científicos en el deporte y en el entrenamiento, no se pueden coger el resultado y aplicarlo directamente al entrenamiento. Claro. Pero todo esto da información a los entrenadores para decir, vale, qué es lo importante, en qué tenemos que trabajar, por qué tenemos que trabajar esto y por qué no pueden simplemente cogerlo y aplicarlo, tienen que seguir utilizando los principios del entrenamiento y la lógica y el sentido común, porque nosotros no podemos, intentamos controlar todas las variables, pero claro, en la vida real las variables no están todas controladas, entonces personas diferentes tienen necesidades diferentes, pero cogen esta información los entrenadores y deciden, vale, ¿qué es más importante entrenar? Claro, para ti, Frederic, y con esto sí que acabamos, como docente, como investigador, ¿qué significa participar en un congreso de este nivel? Pues yo estoy contentísimo de que me invitaran. Fue un poco por casualidad, creo que de hecho fue a partir de la publicación de este estudio que otro de los ponentes me escribió y me dijo, ¿sabes que está el congreso? Y yo dije, uy, no sabía que se había vuelto a hacer, porque sí que sabía que se hacía antes, pero que se había cortado por la pandemia. Exactamente. Y entonces me dijo él que hablaría con la organización para que me invitasen a mí también, y yo estoy muy contento y mi madre orgullosísima de mí. Por supuesto. Pues nada, mañana estaremos atentos para escuchar tu exposición, que seguramente vas a dar muchos más datos de los que ahora, pues por cuestiones de tiempo, lamentablemente, hemos tenido que hacer un breve resumen del contenido de tu ponencia. Frederic Sabater, muchísimas gracias y nos vemos mañana aquí en la Universidad Jaume I. A ti.